Bien. En el día de hoy vamos a ver sobre el tema de reacciones y reactores, que es un tema muy importante para nosotros porque tenemos que ver algo sobre cómo vamos a diseñar el sistema de tratamiento de agua y qué reacciones son las que ocurren dentro de un sistema de tratamiento del agua. La velocidad en que un reactante aparece o un producto es formado en una reacción estequiométrica se llama velocidad de reacción. Las reacciones nosotros podemos clasificarlas en homogénea y heterogénea. Las homogéneas son aquellas reacciones que ocurren en una fase sencilla. Y las heterogéneas, la reacción ocurre en diferentes fases. ¿Qué entendemos por esto? Las homogéneas, nosotros podemos mencionar o dar un ejemplo como agregarle azúcar a un café. Tenemos el agua con el café, o sea, el café, y tenemos la... Entonces, cuando agregamos estos dos elementos, ellas se van a mezclar o ustedes los van a mezclar para formar entonces un agua o de un café azucarado, es decir, un café dulce. Sí, el ejemplo que estamos tratando de dar es una reacción homogénea, es decir, que usted tiene un solo elemento o una sola fase, que en este caso es la líquida, que se lleva a cabo dentro de una reacción que se lleva a cabo allí en una sola fase. En cuanto a la fase heterogénea, la reacción ocurre entre varias fases. Es decir, que nosotros tenemos la fase sólida o la fase líquida. En este caso, las reacciones ya no están ocurriendo en una sola misma fase. Así tenemos nosotros que las reacciones homogéneas ocurren en una fase sencilla. ¿Sí? Es una sola y única fase. Se considera que ocurre en forma uniforme en cualquier parte del líquido. ¿Sí? Y la vamos a representar por el cambio de concentración entre el volumen por el cambio de tiempo. Es decir, los moles del químico dividido entre el volumen entre el tiempo y el tiempo, volumen por tiempo. Las fases heterogéneas, en heterogénea, las reacciones ocurren entre fases. Por ejemplo, en una resina de intercambio iónico, ahí tenemos fases heterogéneas. Eso es que tenemos en una parte tenemos más químicos concentrados que en otra parte. Es decir, no vamos a encontrar un sistema homogéneo, sino el sistema heterogéneo. También podemos hablar de que una fase o una reacción heterogénea ocurre cuando tenemos un agua pasando a través de un filtro. Es decir, allí se va a formar ciertas cierta película de microorganismos adherida al elemento del material y que este material entonces el crecimiento bacteriano se va a ver afectado por los microorganismos que están cerca del sistema o los que están más alejados del sistema.
En resumen, ese es un sistema heterogéneo. En el sistema heterogéneo, esta velocidad de reacción es 1 sobre S, que es el área, que es en contacto, multiplicado por el cambio de concentración con respecto al tiempo. Vamos a ver un poquito un ejemplo sobre velocidad de reacciones. En la primera gráfica que ustedes están viendo aquí son las concentraciones iniciales. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí 10 tornillos y tenemos 10 tuercas. Es decir, 10 tornillos y 10 tuercas, 10 reactivos. Estos reactivos podemos nosotros entonces unir los tornillos con las tuercas y a medida que vamos haciendo esa unión vamos encontrando un producto. Ese producto es el tornillo con la tuerca. Teníamos 10 tornillos y tuerca y ahora tenemos 2 productos, significa que ahora nos quedan 8 tornillos, 8 tuercas. Y así irían pasando el tiempo y ya formamos entonces tres pares de tuercas con tornillo y nos quedarían entonces 2 pares de tuercas con tornillo, es decir, 10 tuercas, 10 tornillos. Así que esta reacción podemos verla que vamos desde cuando teníamos todas las concentraciones de los reactivos en separado y cuando dijimos o decidimos hacer la reacción, entonces aquí tendríamos los productos y luego acá tendríamos los reactivos. Si hacemos gráficamente esta relación que acabo de mencionar aquí, tenemos en la línea azul serían las tuercas y en la línea roja serían la línea roja sería los productos, que es la tuerca con los tornillos, y en la línea azul serían los reactivos. Es decir, que A más B nos daría C. Y va a llegar un momento en el cual ya los productos y los reactivos son iguales y ya tendríamos un equilibrio allí. Que sería en un caso muy bueno, cuando tendríamos 5 tornillos, 5 tuercas. Sin embargo, nosotros podemos, si nosotros continuamos colocando los tornillos y las tuercas, vamos a tener una curva en la cual esto va a ir hacia cero en algún momento y los productos, la máxima cantidad de productos que nosotros tengamos. Las reacciones, estas reacciones son clasificadas en orden 0, orden 1 o orden 2, o orden mezclado con superior. Las reacciones de orden 0, 1 o 2 son las que más comunes vemos nosotros en los sistemas de tratamiento de agua potable. La velocidad de reacción K es dependiente del orden de reacción. Es decir, si nosotros tenemos una orden de reacción 0, su velocidad de reacción es constante. ¿Cómo sacamos o cómo determinamos eso? El cambio de concentración con respecto al tiempo, que es igual a la velocidad de reacción, y esta velocidad de reacción ¿sí? va a ser igual a K por C elevado a la N. Cuando N es igual a 0, entonces el cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a K. Que es K es una constante de reacción. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profe. Ok. Bien, seguimos. Ahora vamos a tratar de utilizar el tablero para tratar de ver cómo determinamos nosotros cuando tenemos un orden de reacción 0 o un orden de reacción 1 o un orden de reacción 2. Cuando nosotros tenemos un orden de reacción 0 y la constante K, que es la constante de reacción, negativa, significa que las concentraciones van a ir reduciéndose a medida que pasa el tiempo. Es decir, al inicio tendríamos una concentración de 0.2 para el ejemplo que está en la lámina, en el tiempo 0. Y al final, al tiempo 67-66, tendríamos entonces una concentración 0. Es decir, que fue reduciéndose a medida que iba pasando el tiempo. En la reacción de primer orden, recordemos, el cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a K por C elevado a la N. Aquí C elevado a la N, N en un orden de reacción 1, tendríamos entonces el cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a K por C elevado a la 1, porque N es igual a 1. Así que tendríamos que en un orden de reacción 1 existe una proporcionalidad con uno de los reactivos. Es decir, que va a tener a K por C. Un ejemplo de esto es el de la velocidad de reacción es K por A elevado a la 1 o K por C elevado a la 1. Y sus unidades tendríamos en unidades de tiempo a la menos 1. Es decir, segundos a la menos 1, horas a la menos 1, minutos a la menos 1 o días a la menos 1. Frecuentemente se ven esas reacciones de primer orden en la degradación biológica, es decir, en la DBO. Nuevamente, aquí tenemos el cambio de concentración con respecto al tiempo. Tendríamos entonces dC de T igual a K por C. K por C elevado a la N, perdón. Y donde N es igual a 1, entonces ya tendríamos que elevar. Bien, en una forma esquemática nosotros podemos representar que el cambio de concentración va a generar una curva en la gráfica de concentración versus tiempo. Hace
un ratito de la velocidad que calculamos hace un momentito, tendríamos que en una gráfica de concentración versus tiempo, tendríamos nosotros que estas concentraciones con este tiempo genera una recta en la gráfica de concentración versus tiempo en un orden de reacción 0. En un orden de reacción 1, nosotros tendríamos una curva, y para poder determinar entonces cuál sería la constante de reacción, tendríamos que encontrar la pendiente de esta curva. Entonces, para poder linealizar esta curva, en realidad lo que hacemos es calculamos los logaritmos de los valores de concentración y lo graficamos los logaritmos de valor de concentración con respecto al tiempo. Si vemos esta gráfica, tendríamos hasta 4, 8, 12, 16 elementos en el tiempo 0. En un tiempo 1 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, tendríamos 8 elementos. En un tiempo de 1, de una unidad, bajamos de 16 a 8. Es decir, que tendríamos nosotros que se ha reducido en la mitad. A este concepto se le conoce como tiempo de vida media. Y el tiempo de vida media es el momento o el tiempo que yo demoro en reducir una concentración de un valor a la mitad de ese mismo valor. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿podría Esto más o repetir menos lo tuvieron último? que ver. ¿Diga? ¿Podría repetir lo último, el tiempo de vida media? ¿Qué parte quiere que repita? Lo que significa el tiempo de vida media. Si lo pudiera repetir, por favor. Sí. Mira ahora en el segundo escala de tiempo. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. ¿Sí? Cuando pasó de un tiempo 1 al tiempo 2, de 8 elementos me quedaron 4 elementos. Eso significa que de 8 redujo a 4. Es decir, de la concentración inicial que era 8, la concentración final en esta escala, en este momento de tiempo, se redujo a 4. De 8 a 4. Significa que se redujo la mitad. Si nosotros colocamos esto en una ecuación, decimos que la concentración final dividida entre la concentración inicial fue a la mitad. Es decir, que la concentración inicial entre 2 es igual a la concentración final. A ese momento en el cual usted reduce la concentración de un valor a la mitad, se conoce como tiempo de vida media. ¿Sí? Entendido, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo de vida media para un elemento que está ocurriendo en una reacción de primer orden, el tiempo de vida media es constante. ¿Sí? Por lo tanto, ¿en dónde usted le sirve esta información? Esta información le sirve a ustedes cuando están ustedes analizando algún elemento radioactivo. Usted tiene, a pesar de que la concentración va a ir reduciéndose de un valor a otro valor que es la mitad del anterior, otro valor que es la mitad del anterior,
a otro valor que es la mitad del anterior, eso significa que el tiempo de vida media, en este caso, en un elemento radioactivo, va a ser el mismo. ¿Sí? Por eso es que usted habla de algunos elementos radioactivos y dice el tiempo de vida media de tal es de tantos años, o de tantos días, o de tantos minutos. Es decir, que ese elemento tiene una configuración de velocidad media tiene un cambio, una reacción homogénea de primer orden. Bien. Si seguimos nosotros. Las reacciones de segundo orden. Veamos entonces las reacciones de segundo orden. Tiene una proporcionalidad con la concentración al cuadrado. Tendríamos entonces que el cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a K por C elevado al cuadrado. ¿Cómo observan ahora la gráfica de concentración versus tiempo? En cuanto al tiempo, Jesuani Gómez, dígame. No, estoy viendo la tendencia que tiene el gráfico y cómo se va Ajá. reduciendo. Se ha reducido de manera más rápida, se puede decir. Se reduce más rápido. ¿Cómo es el tiempo de vida media? Hace un rato el tiempo de vida media era constante. ¿Es más corto, más largo o igual? Creo que es más corto. ¿Es más corto? Claro, el de hace un rato era igual. Usted respondió más corto y yo prácticamente le dije que no. Así que debe ser más largo, ¿verdad? ¿Qué significa? De que bajó la concentración de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bolas ahí que tenemos, ¿no? De las 16 bolitas o de los 16 elementos que teníamos en el tiempo de 1, primero de 1, para que bajara la concentración a la mitad. Si estos eran 16, aquí tendríamos 8. Así que en un tiempo de 1 bajó 8. Ahora el tiempo de vida media de 8 cuando cambió a 4, ¿cuánto tiempo demoró? ¿Ah? Demoró 1, 2. Entonces, cuando el próximo de 4 y cambia a 2, demoró 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Significa que cuando el tiempo de vida media se va
se va aumentando con respecto al tiempo. Es decir, en los periodos más cortos del periodo de vida media tendríamos un valor 1, unitario. Luego, para pasar de la cantidad que tendríamos a la cantidad media en el segundo intervalo de tiempo, se aumenta doble. Si nosotros, a pesar de que no lo hicimos en el ejemplo de las bolitas, el orden de reacción cero, ¿cómo sería? ¿Mayor que esto, igual o menor? Es decir, cuando tendríamos reacción de orden cero, el periodo de vida media se va a ir acortando a medida que va aumentando en el tiempo. En orden 0. En orden 1 ya vimos que es constante. Y en orden 2 se va aumentando. O sea que se va reduciendo, se va igual y se va aumentando. Orden 0, 1 y 2. Veamos un poquito cómo calculamos, el cambio de concentración o la orden de reacción. Veamos, vamos a ver un poquito ahora con la ayuda del tablero, cómo calculamos los órdenes. ¿Sí? Vamos a tratar de usarlo. Bien. Nosotros vamos a tener algo como esto que está aquí. Es decir, nosotros tenemos una prueba de laboratorio. Partimos con una prueba de laboratorio. En esa prueba de laboratorio nosotros vamos a tener las concentraciones con respecto al tiempo. Imaginemos que estamos trabajando con nitrato. ¿Sí? Tenemos nitrato, la concentración de nitrato. En el tiempo cero, vamos a suponer que tendríamos 100 miligramos por litro. Y estamos hablando del tiempo cero. Así vamos a ir calculando o determinando a cada uno de los tiempos la concentración. Supongamos que en el primer tiempo tendríamos 50, luego tendríamos que no sé, otros valores aquí, pues. Después hacemos otro ejemplo. ¿Qué pasa con mi concentración? Mi concentración va bajando o va reduciéndose a medida que va pasando el tiempo. Nosotros tenemos que el cambio de concentración con respecto al tiempo igual a K por C elevado a la N. Ese rato lo acabamos de ver. Entonces, N, ¿a qué vale? Inicialmente desconozco cuánto vale N. No sé si N es igual a 0, N es igual a 1 o N es igual a 2. Típicamente las concentraciones, los valores de N van a estar
para nuestro caso, limitados a estos valores, 0, 1, 2. Hay ecuaciones que tratan de determinar, dado la información que ustedes tienen, una n intermedia, n de 1.2 o 2.4, etcétera. Sin embargo, para nuestro caso práctico, nosotros vamos a definir si la concentración es de orden 0, orden 1 u orden 2. ¿Estamos claros hasta ahora? Pregunta. Aló. ¿Profe? Diga. No escuché bien. ¿N es el número de orden? Sí. O n es el orden de la reacción. Es el exponente que está colocado aquí. La n esta que está aquí. Ok, gracias. Y ella toma valores de n igual 0, 1 o 2. Eso es lo primero que yo dije hace un ratito. Bien. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es un análisis de laboratorio como este, y que no sabemos cuál es el valor, si n es 0, 1 y 2. Bueno, lo primero que hacemos es hacer una gráfica. Voy a borrar todo esto porque no. Nosotros vamos a hacer una gráfica en donde vamos a tener en el eje de las Y, vamos a tener entonces la concentración, y en el eje de las X vamos a tener el tiempo. Aquí tenemos entonces el tiempo y la concentración. Y vamos y graficamos. Entonces, para la concentración inicial, vamos a tener el tiempo inicial, a un tiempo 1, la concentración 1, a un tiempo 2, la concentración 2. Bien. Si ahora nosotros tenemos que nuestra gráfica en concentración contra el tiempo nos da una línea recta, significa de que nuestra n es igual a 0. ¿Cómo puede ser la línea recta? Así como está allí o como está aquí, como fue la del ejemplo. ¿Sí? No necesariamente que van a estar todos los puntos marcados allí. Ustedes van a tener algo como así, línea recta aquí. Entonces, esta línea recta tiene, la posición esta tiene un significado con el valor de K. K, cuando es positivo, tiene esta forma, y ustedes ya saben de sus cursos anteriores que la pendiente o la pendiente, que esto va a ser la valor de K. Y el valor aquí que tenemos nosotros va a ser el valor C sub 0 o el valor inicial. Aquí tenemos C sub 0 o valor inicial, y en cualquier tiempo t, su F, tenemos la concentración final. Aquí tendríamos entonces en cualquier tiempo t la concentración final. T sub F, T sub 0
T sub 0 y T sub F. Entonces, cuando la pendiente lleva en esta posición o va hacia abajo, entonces la pendiente o el valor de K negativo. En este caso, el contaminante o lo que nosotros tenemos o el elemento que tenemos ahí está aumentando. Eso se puede ver en que la concentración inicial va a ser más baja que la concentración final. Supongamos hace un rato teníamos el ejemplo del café y que le añadíamos azúcar. Al inicio teníamos un café amargo y al final tenemos un café dulce o azucarado. Eso significa que la concentración de azúcar que yo fui añadiendo hizo que el café comenzara entonces a tomar un sabor más dulce, es decir, que iba la concentración de ese café dulce se iba aumentando de un valor amargo hasta un valor dulce. En otro punto de vista, si nos vemos que la concentración inicial va reduciéndose a medida que va pasando el tiempo, entonces nosotros tenemos un valor de K negativo. Wow, no iba a hacer eso. Para este caso tendríamos una K positiva y para este otro caso tendríamos una K negativa. Comenzamos nosotros diciendo que el cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a K por C elevado a la N. Aquí tendríamos que N, si esto ocurre, N es igual a 0. Que la pendiente podemos calcularla de esta línea recta. Bien, nosotros tenemos aquí de esta ecuación que el cambio de concentración con respecto al tiempo va a ser igual a K por C elevado a la 0. Y C elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, que el cambio de concentración va a ser K por dt. Integramos esto, término de C sub 0 a C sub F, de T sub 0 a T sub F. Aquí sería C evaluado de C sub 0 a C sub F. Y acá tendríamos K por T de T sub 0 a T sub F. Finalmente tendríamos que C sub F menos C sub 0 es igual a K T sub F menos T sub 0. Entonces la pendiente esta recta sería C sub F menos C sub 0 dividido entre C sub F menos T sub 0. Aquí hemos asumido que nuestro valor de K es positivo. Si yo desconozco, entonces, y me da en esta expresión que está aquí, acuérdense que esto me va a dar, que este valor es más bajo que esto y me va a dar el K negativo. El significado del valor K negativo me está indicando a mí que la concentración se está reduciendo a medida que va pasando el tiempo. Preguntas. Evelyn. ¿Está por allí?
profesor. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Explíqueme qué significa el signo del valor de K. ¿Cómo? ¿Qué significa el signo en el valor de K? ¿Cuál es el significado para usted en un sistema de tratamiento de agua potable? ¿Qué es la K? El signo de la K, perdón. ¿Aló? Evelyn. La tendencia. No. El signo del valor de K significa que su reacción está ocurriendo un aumento de la concentración que usted tenía inicialmente. Y en el signo negativo significa que está ocurriendo una reducción de la concentración inicial. Lo que normalmente en tratamiento de agua, usted lo que quiere es reducir el contaminante. En algunos reactivos, en algunas reacciones, perdón, usted quiere o necesita que esté aumentando no el contaminante, sino un químico. Por decir algo, por ejemplo, cuando usted está añadiendo sulfato de aluminio, ¿no?, a un dosificador. Entonces usted comienza a añadir el sulfato de aluminio y comienza a darse esa. Cuando hablando de que yo quiero reducir los sólidos disueltos, yo tengo una cantidad de sólidos disueltos y al final tengo una cantidad menor de sólidos disueltos. Eso significa que se me han ido, se me redujeron. Bien. Eso ocurre no solamente para la reacción de orden 0. Vamos a ver la reacción de orden 1. El cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a K por C elevado a la N. Pero no sabemos si esa N a nosotros cómo es, ¿no? Nosotros dijimos que cuando N es igual a 0, nosotros tendríamos que la concentración final un momentito. Nosotros teníamos que la concentración de C de T igual a K, y luego al final nosotros integramos y nos quedaba que C sub 0, C sub F, K por T, T sub 0, T sub F, C sub F menos C sub 0 es igual a K, TF menos T sub 0. Ahora estamos hablando de cambio de concentración con respecto al tiempo, es igual a K por C elevado a la 1. Porque acuérdense que dijimos que N es igual a 1. El cambio de concentración con respecto al tiempo nosotros tendríamos aquí entonces igual a K por dt. Vamos a integrar entonces ds entre C y K, que es constante, integral de T.
Douglas, ¿está por allí? Sí, profesor. ¿Me escucha? Douglas, entonces dígame cuál es el resultado de la integral de DC sobre C. Un logaritmo natural. Si mal no- Logaritmo natural de C. Logaritmo natural, sí. ¿Sí? Evaluado entre C sub 0 a C sub F. Aquí seríamos K por T sub 0, T sub F. Bien. Entonces, logaritmo aquí sería logaritmo natural de C sub F menos logaritmo natural de C sub 0 es igual a K por T sub F menos T sub 0. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Hace un rato nosotros DC dt igual a K hicimos la integral, encontramos que el cambio de la concentración con respecto al tiempo, cuando ya llegábamos a integrar esto, y teníamos entonces, podíamos evaluar el tiempo con la concentración a diferentes tiempos, diferentes concentraciones, nos daba una línea recta. En la gráfica de concentración tiempo dijimos que n es igual a 0. Pero supongamos que no nos da algo como esto. Eso significa que hay una curva. Y si se acuerda de la gráfica de hace un rato que teníamos también en el ejemplo, era una curva. Como esta que voy a mostrar allí. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que yo no tengo que, con estos casos que están aquí, yo no tengo para decir que es un valor de n igual 0. Puede ser un n igual 1 o n igual 2. N igual 1, pero no es 0. Porque ya dijimos que el 0 nos da una línea recta en la gráfica de concentración tiempo. Para linealizar esto, entonces tendríamos logaritmo natural de C sub F es igual a logaritmo natural de C sub 0 más K T sub F menos T sub 0. De aquí tendríamos como que este es el valor de la Y, este sería el valor que es constante y que representa al inicio o al tiempo 0. Y acá tendríamos nuevamente la pendiente. La pendiente de la gráfica que nosotros hagamos en una hoja logaritmo, semilogarítmica, entonces sería la pendiente. Tendríamos esa pendiente dentro de esa hoja semilogarítmica. Logaritmo natural de C versus T. Aquí nos daría una línea recta, significa que nuestra n es igual a 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, realmente no tendremos a logarítmico o lo calculamos con logaritmo. ¿Sí? Supongamos que tuviéramos en el tiempo 0, teníamos 100, bueno, calculamos el logaritmo natural de 100. Y hacemos la gráfica nuevamente de los valores de tiempo versus logaritmo natural de C. Disculpe, profe. Igual, no me sale. aquí nos varía entonces la pendiente de esa línea recta, nos daría entonces la constante K. Disculpe, no me aparece la pantalla. No aparece la pantalla.
No sé Voy si a eso ver para qué- mí. No, no aparece. Mientras eso sale, voy aquí. Bien, esto es lo que acabamos de hacer. En el orden cero, la constante de reacción la podemos calcular de una gráfica de concentración versus tiempo, ¿sí? En la cual tendríamos la concentración, los valores de concentración tal y como usted lo calculó o lo determinó dentro de una prueba de laboratorio o lo determinó de una prueba de laboratorio en diferentes tiempos. Con esto entonces usted calcula esta constante K porque ya la concentración inicial usted la tiene y la constante de la reacción, que es la pendiente, en este caso es negativo porque hemos mencionado que aquí la concentración va a ir reduciéndose a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando hicimos hace un rato, tendríamos entonces, ahora, ese era el que estábamos viendo, logaritmo es igual a logaritmo natural. La cosa es igual a, en este caso, la pendiente está reduciéndose o se está eliminando alguna sustancia. Si nosotros hubiéramos hecho la gráfica o tuviéramos la gráfica de concentración versus tiempo, nos va a formar una curva como esta. Eso significa que el orden ya no podemos decir que el orden es cero. Entonces, ahora se hizo la gráfica calculando los logaritmos naturales de la concentración y se graficó con respecto al tiempo. En ese caso, nosotros ya encontramos los logaritmos de la concentración igual a menos K por T más el logaritmo de la concentración inicial. Y la pendiente sería menos K. ¿Qué ocurre ahora con una reacción de segundo orden? En la reacción de segundo orden, lo que tendríamos nosotros allí, dc entre dt dc entre dt igual a k por c elevado al cuadrado. Entonces, esta c pasa para acá, esa dt pasa para allá. Tendríamos dc entre 1 sobre c cuadrado, que es igual a k por dt. Pregunta. Valencillo. Dígame, profe. Valencillo.
Sí, lo escucho, Entonces, profe. ¿cómo quedaría esta integral? La integral de dc sobre c cuadrado. Dígame. Con el C cuadrado abajo no recuerdo, profe. No, no que recuerde, hágalo. Eso es dc c a la menos 2. ¿Se acuerda de la integral de x de x? ¿Ah? Usted está en quinto año y ya se está graduando, tiene que saber. Sería C medios, profe. C medio. No recuerdo bien. No, no es que tiene que recordar, ni adivinar, ni nada de eso. Usted tiene x de x. ¿Se acuerda de esa integral? Esto era igual a ¿qué? A un medio de x cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué salía un medio de x cuadrado? Oiga, chicos, ¿ustedes leyeron las láminas antes de venir a la clase? Y he hecho ya varias preguntas y ni siquiera, no puede ser que ustedes no sepan integrar. Ustedes integraban eso era porque ustedes le sumaban 1 al Uno exponente al que sí. tenía, en este caso, este c elevado a la menos 2. Así que se le Cuando suma un usted 1. suma 1, va a quedar c a la menos 1. Sería... ¿Sí? Porque usted tiene menos 2 más 1 es menos 1. Y posteriormente después le va a quedar 1 sobre c. Porque eso es c a la menos 1. Negativo. Correcto, porque le va a quedar menos 1 Menos. sobre c. Exacto. Bien, les dejo a ustedes que terminen esa integral. Bueno, cuando tendríamos entonces estas gráficas, lo que me está remontando no tiene un orden 0 aquí porque la gráfica no le da un valor. Aquí en la gráfica no les da una línea recta o una forma de una línea recta. Entonces usted dijo, bueno, ese no tiene esta forma de línea recta, entonces es un orden de reacción 1. Cuando usted entonces quiere sacarlo o calcular para reacción de orden 1, entonces usted lo que hizo fue calcular los logaritmos naturales y graficó la logaritmo natural de la concentración versus el tiempo. Y ya hizo todo lo que usted quiso calcular y dijo, bueno, ya tengo mi orden de reacción y tengo mi constante de reacción. Cuando usted ahora lo que hizo, calculé los logaritmos y me salió esta curva en esa gráfica del logaritmo natural versus tiempo. Entonces, ¿qué significa?
¿Sigue siendo orden 0, 1 o 2? ¿Y Semit Ortega? Ortega. Pasa al orden 1. Creo yo que sigue en el orden 1, profe. ¿Cómo? Creo que se queda en el orden 1. ¿Por qué? No, no es un asunto de que se quede, sino que yo acabo de mencionar y explicar si la gráfica, o sea, si yo tengo una hoja en la cual tengo las concentraciones, tengo la concentración y los tiempos, y luego entonces yo puedo graficarla y me da una línea recta, significa de que el valor del orden es igual a 0. Cuando no me da una línea recta, entonces, o me da una curva, yo calculo los logaritmos de esos valores de concentración y hago una gráfica. Si me da una línea recta, significa de que ahora yo tengo un orden de reacción 1. Y mi valor de K y tengo mi ecuación que me determina a mí cuál es la concentración final en cualquier momento o cualquier tiempo en la cual yo quiero estar buscando. Es decir, utilizando la gráfica en la cual tengo logaritmo natural versus T y me dio una línea recta. Mi pregunta ahora es que si yo tengo ahora una concentración que le he calculado los logaritmos naturales versus el tiempo y me da una curva, esta es lo que dice allí en la lámina. Usted no está viendo las láminas. Ya es una orden de reacción 2 o segundo orden. ¿Por qué? Porque ya no es una línea recta en una hoja logarítmica. Ahora lo que yo acabo de determinar que mi valor yo tendría que calcular 1 sobre la concentración. Y calculo entonces, en vez de tener C versus T, yo tendría ahora, en vez de C versus T, tendría el inverso de C. Sí, 1 sobre C versus T. Y aquí tendríamos entonces la concentración, el inverso de la concentración con respecto al tiempo. Aquí tendríamos entonces la pendiente calculando igual como se calcula la pendiente de una línea recta. ¿Ok? ¿Qué pasa con el signo? ¿Se acuerdan que en los dos primeros, orden 0, orden 1, cuando la pendiente es negativa, lo que es la reacción, o sea, la concentración al final es menor que la concentración al inicio. Es decir, que la concentración inicial va a ir disminuyéndose poco a poco. Pero cuando nosotros tenemos un orden 2, como ustedes calcularon el inverso de la concentración, eso significa ahora que la concentración, mientras más alta está, es decir, si yo tengo un valor inicial de 10, eso me va a dar igual a 1 sobre 10. ¿Eso cuánto me vale? 0.1, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Sí. Entonces, cuando tenemos
ahora una concentración de 100 y yo calculo el inverso de 100, es decir, o sea, 1 sobre 100, ¿eso cuánto me va a dar? 0.01. 0.01. Eso significa que el valor ese, 0.01, es más grande o más pequeño que 0.1. Más pequeño. Es más pequeño. Entonces, al ser más pequeño, significa que ahora vamos a pensar que la K ya es al revés de lo que nosotros hemos estado mencionando. El K ahora aquí, cuando la concentración va aumentando, la K entonces va a ir, el valor de K va a ser negativo. Porque el valor se está colocando más pequeño, 0.1 a 0.01, de 10 a 100. ¿Estamos claros hasta allí? Es decir que si esta pendiente que está aquí, que está positiva, significa que el valor de K al final nos va a dar negativo. Pero bueno, esto lo podemos ver en algún ejemplo. Veamos este ejemplo. Miren este ejemplo. Dice, tiempo 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 50. La concentración al inicio fue 2, 1.25, 0.9, 0.72, 0.58, 0.44. El objetivo de esto es determinar el orden y la constante de reacción. ¿Sí? Escribe la ecuación de la reacción. Mariel. Mariel. Diga, profe. Vamos a que todos van a hacer este problema, pero usted nos lo va a presentar. Entonces, ahora he hecho Se está cortando. orden 0. Es decir, usted Profe, haga la gráfica para orden 0 y me dice si es orden 0 o no. Entonces, ¿sí? Ya después preguntamos y vemos para ver quién más hace el orden 1. ¿Estamos de acuerdo, Mariel? Escuché entrecortado. Quiero confirmar que haga la gráfica en orden 0. Determine si ese es orden 0. Ah, ok. Alejandro, Dígame, profe. determina si ese es orden 1. Ok, déjeme buscar papel rapidito. Y Valencillo, Prof, disculpe. Es que, o sea, diga, estoy viendo la gráfica y yo digo que es de orden 1, porque la orden 0 no es se recta. escucha bien. ¿No se escucha bien? No te escucho. En realidad estas son las respuestas y no debía estar. Profe, no alcancé a apuntar todos los datos. No sé si puede ponerla de nuevo. ¿Ah? No alcancé a apuntar los datos de
La- No sé si tapa la parte de la respuesta y solo salen los datos. No, ya la estoy poniendo, ya la estoy colocando. Ah, listo. Usted en el Excel, si usted tiene el Excel ahí. Sí, eso es lo que estaba haciendo, pero se cerró el... Ah, listo, ahora sí. Sí, ya vi que se fue. 30, 50, 05. 28. 5, 8, 7, 9. Prof, Dígame. es que, o sea, la gráfica, esa tabla ya estaba en antes cuando usted la mostró. Y, o sea, viéndola, yo digo que es de orden 1. Sí, es de orden 1. Pero quiero verla que me la presente usted. ¿Cómo pongo para compartir? Eh, Aquí dice el Excel. Bueno, usted tiene una pantalla que tiene la camarita, el Bro, micrófono, y al o lado sea, tiene un share, compartir. mira, ¿sabes dónde están los 3 puntitos? Que Ajá. dicen más opciones. Al lado de los Apri- 3 puntitos hay un No, compartir. disculpa, ajá, al lado hay una flechita que dice compartir. Ok, listo, ya Sí, la vi. Dale. Incluir el audio. no es necesario. No sé si ya se puso o qué. Ahí dice que vas a hacerlo. ¿Ahorita? No, nada. Ya, a mí sí me sale, Alejandro. ¿Ahora sí te sale? Ahí está. Aquí Ya salió. está tiempo, la C normal, 1 Que sobre C. usted Y hizo para ver la primera. la primera es la azul. La La que dice, azul es la primera, es la concentración respecto al tiempo, pero el tiempo primero era 2, después tiene 1.25, después 0.9, es decir, la curva azul. ajá, la curva azul es la de orden 0, que no da recta. Y, Sí, esa es la que le había dicho aquí en Amariet. ajá, y entonces la naranja más Bien. o menos es la de orden 1, que es esta que está aquí. La de estos valores. No. Mariet, dígame para ver si eso está bien o está mal. Ah, ¿cómo así? Ese. Bueno, la gráfica me dio igual y la pendiente me dio negativa. No, la gráfica le dio igual al azul. Sí,
que es la que me tocó a mí. No es que le tocó, no diga así, diga la que yo estaba haciendo. La que estaba, bueno, la que estaba haciendo Ajá. me dio así. Me dio como el azul. ¿Es orden 0, orden 1 o orden 2? Bueno, parece orden 1. No, usted no sabe. Usted es el No. único que me puede decir que no es orden 0. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Vamos a ver, Douglas, que usted está clarito ahí, está. Ya se está Te das acabando la hora, ya ejemplo, usted se le va a ¿no? quedar eso ahí más adelante. Douglas, ¿está por ahí? Douglas. Adiel. ¿Ah? Adiel dice que se fue. Salió del salón a comprarse una empanada. En la cafetería. No, Bueno, lo que profesor, es que pasa, escribí en el Adiel. chat del grupo. Y ¿Ah? dígame. Sí, Mi pregunta es, ¿lo que está haciendo Alejandro aquí ahora mismo está correcto o está incorrecto? Pero todavía era doble. bueno, la que él dijo que fue la de primer orden está correcta porque la pendiente se ve que es negativa. Y no No, es no, 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 de... no. No, mi pregunta es, usted vio que él calculó para la orden 0 C versus T. Para orden 1 calculó el inverso de C versus T. Y para orden 2 calculó el logaritmo natural de C versus T. ¿Eso que está ahí está correcto? Sí. Sí, profesor. Ajá. Bueno, ya ustedes pueden presumir que está incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando que en el orden 1 tendríamos que hacer la gráfica del logaritmo natural. Ah, ok, era al Y revés. para orden 2 hacíamos el inverso de la concentración. Cambia eso allí, Espino, ahí. Listo, es que no me acordaba cuál de las dos era. Me confundí. Sí, deben apuntar. Ustedes tienen un cuaderno o algo así para que apunten. No se crean nada más que están viendo la gráfica. Yo también voy a evaluar de acuerdo a la participación. Si yo veo que pregunto y no dicen nada o no saben qué responder, significa que no están poniendo atención. ¿Sí? Nada más tiene que cambiarle la posición de n igual 1 y n igual 2. Se congeló la computadora, disculpe. Bueno, no te preocupes. Dale, pues lo vamos viendo en la próxima clase. Lo Dale. demás, entonces, porque ya tengo a las 7:30 la otra Claro. y tenemos que seguir entonces. Ok. Pero bueno, ahí Dale, pues se ve la cambie gráfica. el N1 por N2, o sea, cambie las posiciones estas Ok. y luego hacen el cálculo y es correcto. La N igual 2 es la que le da este valor de la recta. Traten de hacer las gráficas todos en diferentes hojas mejor, porque en una hoja se va a confundir. Usted tiene mucho espacio allí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, hasta luego, pues chicos, suerte, cuídense. Dale, hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Igual, Bien, profe. bueno.